Muy buenas tardes, el gusto estar en esta nueva edición, la segunda de la inauguración de la zafra de trigo, y la satisfacción de acompañar a la Asociación Agropecuaria de Dolores, su presidente, señor presidente de la República, señor secretario de la Presidencia, señor intendente, señor alcalde, autoridades gremiales, autoridades departamentales, jefe de policía que tuvimos con él, y demás autoridades aquí presentes, productores. Esta es una nueva inauguración que, más allá de la cosecha de trigo, es como una especie de inauguración de la zafra de invierno, de la cosecha de invierno, que viene registrando resultados superiores a los esperados frente a las circunstancias climáticas que nos ha tocado enfrentar. Un periodo productivo de escasez marcada en cuanto a las precipitaciones, muchas zonas productivas que no registraron 100 milímetros durante todo el transcurso del cultivo, y eso determinó claramente que la expectativa que teníamos todos frente al resultado de la cosecha era de un resultado bastante negativo en cuanto a nivel productivo, cuando justamente necesitábamos todo lo contrario en función de los costos incorporados a la ecuación. Recordemos que hace un año estuvimos aquí en esta inauguración y luego, a los pocos meses, se agrega un factor distorsionante como ha sido la invasión rusa a Ucrania, y que llevó hacia arriba los precios de los insumos, fundamentalmente en lo que es la inflación generada por la energía, por los costos de los fertilizantes y los agroquímicos que acompañaron, más allá de otros costos indirectos como son los costos de la logística, que golpean también muy fuertemente a todo producto exportable que, como el Uruguay, tiene esa vocación de llevar los productos a otras partes del mundo. Así que el desafío era enorme. Por suerte la sorpresa ha sido generalizada en cuanto a los resultados de las cosechas, o por lo menos en el transcurso. Obviamente que en esto está la irregularidad marcada por los tipos de suelo, por la mayor o menor suerte que le tocó a cada uno respecto de la lluvia en la etapa final del llenado de grano. Pero en líneas generales ha habido una sorpresa favorable y positiva en cuanto a una obtención de un resultado superior al esperado, que por lo menos deja un resultado de empate como mínimo. En algunos lugares sí, con buenas cosechas va a haber un margen, pero frente a lo que esperábamos todos, creo que esta es la primera buena noticia. Lo otro es que hace algún tiempo, algunas semanas, empezó a llover, y como que se destraba el bloqueo y permite también la disponibilidad de humedad en el suelo, que de alguna manera da la condición de siembra en mejores condiciones, y tenemos un buen arranque de la zafra de verano, que está también ceñida por un panorama, una proyección de sequía, pero con una niña que se viene debilitando y que va rumbo a la neutralidad. Si bien no asegura que tengamos condiciones totalmente favorables, recordemos que un año atrás teníamos una condición opuesta, es decir, teníamos la perspectiva de agravamiento del tema climático, sin perjuicio que traíamos de atrás una reserva de humedad en el suelo que era mucho más beneficiosa de lo que tenemos en la actualidad. Así que creo que el partido se juega obviamente en las próximas semanas en cuanto a que los cultivos implantados tengan buena humedad. Hacía referencia el presidente a distintos factores de competitividad. Y esto, como hice referencia, estamos ceñidos en un mundo complejo, donde conviven distintas crisis. Todavía persiste la crisis del COVID, tenemos una crisis logística también que ha encarecido el tema de los fletes, el tema de la guerra que continúa con un mantenimiento del nivel importante de los niveles de los combustibles y los fertilizantes. Eso solamente cesará o se revertirá en la medida que tengamos el cese de las hostilidades y se llegue a algún tipo de acuerdo de paz. Eso sería una gran señal, pero eso no está bajo nuestro dominio
y por lo tanto tenemos que ir manejando la situación mientras esos hechos no se dan. Más allá de esto, también tenemos una crisis climática que no solo afecta al Uruguay, pero a distintas partes del mundo, y donde efectivamente en la región tenemos inclusive zonas del núcleo agrícola argentino que está en una situación bastante compleja, con un compromiso de los cultivos muy por encima de lo que estamos registrando hoy aquí. Entonces la convivencia del tema sanitario con el aspecto logístico, el alta de los insumos, el tema de la guerra, genera una compleja situación internacional en cuanto a la seguridad alimentaria. Es el comentario generalizado del mundo de la debilidad de los aspectos alimentarios que muchos se discutieron en esta COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto, de donde llegamos esta madrugada. Allí no solo se discuten los temas de cambio climático, pero sus efectos sobre el sector agrícola, del cual nosotros somos vulnerables, y justamente nuestra presencia allí obedece, junto a otros ministros de Latinoamérica, de instalar en la agenda del cambio climático, del cambio ambiental, la voz de la agricultura y la importancia que tiene la generación de los alimentos para la estabilidad de los sistemas alimentarios, pero también la estabilidad política y democrática del mundo, porque todos sabemos que sin alimentación, frente a un panorama de inseguridad alimentaria que estamos al borde de una crisis generalizada por todo el alza de los costos de los alimentos y la falta de acceso, más de 800 millones de habitantes en el mundo, ha aumentado los problemas de desnutrición y de hambre en el mundo. Y esto es un tema crítico a nivel internacional del cual la humanidad toda tiene que dar respuesta. Pero nuestra presencia en Egipto también ha servido para alzar la voz de la agricultura y defender la posición que nosotros, más que generadores del temas de agravamiento del cambio climático, somos las víctimas por la vulnerabilidad a la cual estamos expuestos por los temas de los sucesivos temas del clima. No es la agricultura ni son los países en desarrollo los generadores del problema climático, y sí son los países desarrollados que han generado básicamente esta situación, recargando de gas carbónico la atmósfera durante décadas, generando todos estos problemas climáticos de los cuales nosotros somos víctimas. Y por lo tanto, de ninguna manera se puede asignarle la responsabilidad a los productores de alimentos en cuanto a la generación, cuando además nuestro sistema, sin perjuicio de que emite hacia la atmósfera y tenemos el compromiso de mejorar este aspecto de las emisiones, también somos secuestradores de carbono en el suelo y por lo tanto es un aspecto esencial que tengamos que mejorar nuestro desempeño pero jamás aceptar que nos tilden de responsables en cuanto a los temas del cambio climático. Allí estuvimos también defendiendo y alzando la voz, ya que se habla aquí de lo tan importante que es el acceso a los mercados, sobre el riesgo que debemos de estar muy atentos en cuanto a lo que puede ser un neoproteccionismo con cara de defensa del ambiente. Están surgiendo distintas versiones en el mundo de restringir aún más los aspectos comerciales cuando están vinculando la acción climática y el cambio climático a las actividades agropecuarias. Y eso tenemos que estar muy atentos y generar las sinergias necesarias en cuanto a reforzar los aspectos de fundamentación científica de la investigación y la generación propia de datos, porque tampoco podemos tomar los que nos quieran imponer a metodologías que miden los efectos de las emisiones del sector agropecuario en función de parámetros productivos que son distintos a los nuestros, y por lo tanto debemos generar también nuestra presencia y nuestra posición firme en cuanto a eso. Más allá de lo climático, el compromiso del gobierno en la apertura de mercados, se menciona aquí el tema del sorgo, que es una ventana productiva importante que tal vez no sea de gran impacto en esta región, pero para que otras zonas del país sí lo puedan tener, es una opción más en el menú de posibilidades de rotación de cultivos, tan importantes justamente para los temas de preservación de los recursos naturales. Sabemos que la agricultura de esta región es absolutamente profesional, que siempre hay margen de mejora, que este ejemplo de mostrar aquí los sistemas de riego en una escuela agraria es el camino de la formación y de la capacitación y de formar jóvenes que puedan proveer de los talentos necesarios para que podamos respaldar la actividad productiva
No nos queda otro sentido porque tenemos una estructura de costos caros en el país que aumentar la productividad y la calidad de nuestra producción, y para eso es fundamental los aspectos de la reforma educativa y las capacitaciones que podemos generar de la especialización productiva, como en este caso en el riego de la agropecuaria. Hay 4 pilares fundamentales que lo decíamos hoy con la directiva de la agropecuaria que debemos mirar para ser más resilientes al cambio climático. Los instrumentos mejorados de seguros agropecuarios, los sistemas de riego que aseguran una mayor productividad, las buenas prácticas agronómicas que debemos realizar en nuestros cultivos y, en cuarto lugar, la biotecnología, que es el instrumento para poder a través de la ciencia mejorar los rindes, mejorar la productividad y mejorar la ecuación en la relación de ingreso de costos, porque en definitiva es a través de la mayor productividad que vamos a obtener los resultados deseados, y es por eso que tenemos allí el camino inclusive de la mejora de la preservación de los recursos naturales. La biotecnología es el camino y en ese sentido disponemos en este momento de una recuperación del rezago tecnológico que traíamos de la administración anterior, donde 47% de los eventos de biotecnología que están vigentes aprobados de materia comercial fueron realizados por esta administración, y esto permite que tengamos la posibilidad técnica de alternar la canola con la soja de segunda y otros cultivos que también se encajan mejor en la propia alternancia de la sucesión de cultivos, dándonos mejores resultados y preservando los recursos naturales de mejor manera, que es el gran patrimonio nacional que tenemos que defender. Así que felicitar a la agropecuaria de Dolores por esta iniciativa. Es una zafra de invierno que termina con buenos resultados, no lo que esperábamos en cuanto a productividad, pero con una buena ecuación, donde tenemos la gran sorpresa del aumento del área de la canola, cultivo que hace 10 años prácticamente no tenía mayor significación, pero que hoy hace parte de uno de los cultivos más importantes. Le peleó el área de cultivo al trigo, apenas 20.000 hectáreas lo separaron en área de cultivo, y es realmente una muestra de diversificación donde seguiremos alcanzando tal vez los 2.100.000 hectáreas, 100.000 toneladas, perdón, de producción en estos cultivos de invierno. El trigo hemos exportado un volumen destacado, 700.000 toneladas van a ir de exportación, hemos tenido que importar un poco más, pero se hizo el trade-off, se exportó a mejor precio de lo que se está importando, y evidentemente la ecuación dejando sí un saldo remanente hasta que llegue la nueva cosecha, que es de los más bajos de la historia. Por lo tanto, vamos a volver a tener un stock de 1 millón de toneladas para poder enfrentar y asegurar el abastecimiento y la disponibilidad de este producto esencial en el alimento de los uruguayos. No me quiero terminar las palabras sin dejar de recordar el momento difícil que esta administración tuvo que enfrentar, el alza de los precios justamente por la inflación que les mencionaba. Esto empujó mucho lo que fueron los precios internos, lo que muchas veces es la buena noticia para el productor en función de los precios también es un tema que el gobierno tiene que manejar respecto a los productos de la canasta básica y lo que representa para los uruguayos el empuje de la inflación importada que tuvimos que ecuacionar, pero que en definitiva tenemos también desde el gobierno que atender el interés general. Otro manejo que durante todo el año el presidente lideró, que fue la administración del costo de los combustibles, intentando en toda oportunidad tratar de no traspasar el costo real de lo que es la materia prima, los efectos del dólar, pero preservando responsablemente también las cuentas públicas de ANCAP, que empresa que tenemos que proteger porque es la empresa de todos y no queremos caer nuevamente en los errores del pasado. Así que agradecer nuevamente la invitación, felicitarlos por esta gran organización y que sigan muchos años más de inauguración de los cultivos de invierno y del trigo, seguramente el año que viene con mejores noticias, siendo que convénzanse, ya están convencidos, pero si no lo están, que se convenza que el gobierno va a estar siempre de su lado. Muchas gracias.